Ya, buenos días, jóvenes. Espero que estén bien. Empezaremos con nuestra clase. Me estaban diciendo, bueno, yo lo sugerí, pero en vista de que nadie más dijo nada, estaba planeando implementar la estructura de la cola de prioridad en nuestra clase de hoy. No sé si es que tienen alguna duda de otra estructura antes de comenzar o, no sé, algún método que quieran implementar, algún ejercicio que quieran resolver. Si no, podemos pasar a lo que es la cola de prioridad y vamos charlando al respecto de eso. Después, cuéntenme qué avanzaron ayer en la madrugada, porque grabé la clase del día martes, creo, y terminaron la cola y les dijo que implementen la cola de prioridad. Vieron bicola más de paso, creo, ¿no? Entonces, a ver, váyanme contando eso, porfa. ¿Hasta dónde han avanzado? Eso cuéntenme, por favor. Grafos. Ayer vieron grafos. Pucha, qué denso. Ya, bueno. Entonces, con eso ya, yo diría que ya está concluida la parte de estructuras de datos lineales. Así que a partir de ahora, ayer avanzamos toda la teoría de grafos. Pero, a ver qué dicen. Pero que solo teoría es lo que veremos. Luego avanzaremos algo. Sí, es que en realidad eso estaba por decir, ahorita ya han acabado todo lo que es estructuras de datos lineales. Ya se les ha dado la base de las listas, de la pila y la cola. Eh, Todo lo que falte, todos los métodos que falten, ya los tienen que implementar ustedes, ¿no? O sea, se ha ido charlando a lo largo de estas semanas de cómo funcionan, cómo es que se implementan, qué problemas pueden surgir y demás, ¿no? Y ahora viene lo que es estructuras de datos no lineales. Lo que es grafos como tal, solo se lo va a ver como teoría, ¿no? Como conceptos. Y de ahí se va a pasar a lo que es árboles, ¿no? El árbol es un grafo, por si acaso, ¿no? Así que está yendo como un poco cronológicamente, algo así, ¿no? Eh, pero ya, vamos a... No, no me quiero meter con la teoría, con el tema de grafos y todo eso, aún, aún. Entonces vamos a dejar que ese tema para la siguiente semana, cuando ya estén con árboles y hayan visto por lo menos algunos, cómo implementarlos o cómo funcionan. Hoy vamos a estar con esto que es, a ver, les comparto mi pantalla. Vamos a ver lo que es el, acá que me estoy ensayando. Ya, vamos a ver lo que es la cola de prioridad. A ver, déjenme abrir el BlueJ y compartir mi pantalla. Package, ya. A ver, seleccionamos. Listo. A ver, se está cargando, se está cargando. Ya. Entonces ya deberían estar viendo mi pantalla. Estoy acá, ¿no? Ya. Listo. Entonces estamos acá. Todo lo que es por lo menos las listas ya lo deberían más o menos tener todo implementado. Pila también no es tan difícil de entender. Hay varias, es simplemente decir que son 4 operaciones las que debería poder realizar, ¿no? Que son el push, el pop, el pick o digamos ver cima, ver tope, como lo hayan definido. Y el es vacía, ¿no? Solo tendría que tener esos 4 elementos, esos 4 métodos, la pila. En este caso, yo la tengo implementada en base a nodos, pero si ustedes la han hecho recursiva,
no tendría que haber ningún problema, ¿no? Este método invertir, por si acaso, mandé el código por el grupo de WhatsApp. Este método invertir es de un ejercicio que me pidieron el día lunes, ¿no? En realidad no debería estar acá. No debería estar acá. Los únicos métodos que deberían existir son estos 4. Esos 4 son los únicos que debería tener toda pila. Luego, con el tema de la cola, bueno, la cola no la tengo implementada acá, pero de la misma manera, solo debería tener 4 operaciones, que son el vacía, el encolar, el decolar y el ver, ¿no? El frente, ver frente, o como le hayan denominado. Esas son las únicas 4 operaciones. No debería haber ninguna otra operación más, porque son estructuras lineales restringidas. Ni siquiera, bueno, tal vez lo del tamaño sería un método a considerar, ¿no? ¿Todos lo ven bien? Ahorita solo estoy con el coso, ¿no? Con la página principal de BlueJay, ¿no? No estoy en nada. ¿Lo pueden ver bien todos? Sí, normal. Ahí ya. Listo. Entonces, eso como recomendaciones. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, eso como recomendaciones, ¿no? La pila y la cola solo tienen 4 operaciones. De ahí, salvo les pidan en algún ejercicio implementar un nuevo método, no debería tener ninguno más, ¿no? Su estructura base no debería tener ningún otro método más. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Lo que es la cola de prioridad. Entonces, esto que es la cola de prioridad, a ver, todo esto me lo voy a quitar, que no nos sirve de nada. Listo. Nuestra cola de prioridad se supone que va a ser una estructura que nos permita almacenar datos acá, ¿no? Cualquier tipo de dato. Entonces, tipo T. Listo. Y ahora, ¿cómo se supone que funciona? Bueno, esto es fácil de entenderlo en el sentido de que en la vida cotidiana hay varios ejemplos. El ejemplo más sencillo de entenderlo es con los bancos. En los bancos, cuando uno va a hacer alguna operación allá, un depósito, un retiro, cualquier cosa, va y tiene que ir a hacer una fila, ¿no? No es como que tú llegas y digas, no, soy el presidente y yo tengo que ser atendido primero. ¿Por qué? Porque me vale el resto. No, tú vas y sacas tu ficha y eso indica que tú eres el último, ¿no? Y tienes que esperar a que te llegue el turno. Pero ¿qué es lo que sucede? eh, las personas de la tercera edad, las personas embarazadas, las mujeres embarazadas o que tengan niños pequeños, niños bebés en brazos, ellos, ¿qué es lo que sucede? Si van al banco, son atendidos primero. ¿Por qué? Por su condición de salud, por su... porque puede pasarles algo, incluso con todo eso que está sucediendo actualmente, ellos tienen mayor prioridad, ¿no? Por lo tanto, si tú eras el número 5, tú una persona saludable, normal, y viene una persona embarazada, ella automáticamente se va a poner al principio de la fila. ¿Por qué? Porque tiene prioridad. Si viene una persona de la tercera edad, se pondrá adelante también. Entonces sucede de esa manera. Por lo tanto, acá, nuestra cola de prioridad, ¿en qué sentido cambia? Primero tenemos que decir que como es una cola, las únicas operaciones que debería tener es un void encolar. ¿Y qué voy a encolar? Un dato, un public t ver frente, no sé cómo lo han llamado, este sería para ver quién está al principio de la lista, ¿no? De momento le voy a decir que va a retornar null. Y un public t decolar. Y también le voy a decir que retorne null de momento. Ahí él es vacía, ¿no? Public boolean vacía. Return false. Ya, entonces nuevamente, como es una cola, las únicas 4 operaciones que debería tener son estas. Correcto. De acuerdo a lo que se ha visto con la estructura de cola, la cola normal, el vacía sería igualito.
el ver frente sería igualito. El de colar sería igualito. ¿Dónde va a cambiar? Acá, en el encolar. ¿Por qué? Por la razón como estábamos hablando con el ejemplo, decíamos, ¿no? Si llega una persona a la tercera edad, esta automáticamente tendría que ir al principio de la fila. Entonces, ¿qué sucede? Si yo acá digo, está queriendo entrar a la fila una persona de la tercera edad, entonces automáticamente yo tendría que decir, bueno, es persona de la tercera edad, tiene que ir adelante. Pero ¿en qué método cambia? Acá en el encolar. Entonces, si tienen ahorita abierto su BlueJ, o bueno, les recomendaría que lo abran, quisiera que ejecuten estas instrucciones acá en el CodePad para que veamos cómo funciona. Me voy a abrir el Paint también. Estén abriendo su BlueJ si es que pueden, ¿no? Si es que me están viendo desde la computadora. Estén abriendo su BlueJ simplemente porque quiero que vean cómo funciona esa instrucción. Entonces acá en el Paint, si yo escribo, por ejemplo, 1, si yo escribo 1 y 2 y quiero que de alguna forma relacionar estos datos, yo tengo que primero recordar cuáles son los operadores de relación. Entonces, los operadores relacionales son el menor, ¿no? Menor, mayor, el menor o igual, el mayor o igual y el igual, ¿no? Estos son los operadores relacionales. Entonces, si mi intención es relacionar estos dos datos, que es el 1 y el 2, ¿qué podría decir? Podría decir, acá, podría decir 1 es menor a 2 y estaría correcto. Ah, ok. ¿Qué pasa si pongo, yo qué sé, 7, esto con otro color, 7 con 2? En ese caso, ¿qué operador puedo utilizar? Puedo utilizar mayor, ¿no? Entonces digo, 7 es mayor a 2. Correcto, estaría bien. Pero en este caso es pues bastante sencillo, porque son números, ¿no? Y estos operadores son fáciles de utilizar con números. Ah, ya. Pero si a mí me piden relacionar estos dos datos, por ejemplo, yo qué sé, vamos a hacer la clásica de utilizar el hola y el mundo, ¿no? El saludo de todo programador. Entonces, acá si a mí me piden relacionar estos dos datos, ¿cómo lo haría, no? ¿Cómo tendría que cambiar mi pensamiento para decir cómo relaciono hola con mundo, ¿no? Siguiendo estos operadores. Entonces, acá surge algo que, bueno, nosotros ya conocemos bastante, que es el orden alfabético. Entonces yo me pregunto, hola va según el orden alfabético antes que la palabra mundo. Sí, entonces diría que hola es menor a mundo. ¿Por qué? Por el simple hecho de comparar alfabéticamente. Correcto. ¿Qué sucede ahora si yo, en vez de comparar números y en vez de comparar palabras, comparo solo letras? Por ejemplo, la letra G con la letra Z, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuevamente, tendría que decir, ¿cómo los comparo? Bueno, si ya hemos comparado palabras, comparar letras debería ser más sencillo. ¿Por qué? Porque digo G. En el abecedario, G va antes de la Z. Sí, entonces G es menor. Listo. De alguna forma he hecho que estos datos se puedan relacionar a través de estos operadores.
Ahora, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede? Esto de acá prácticamente es hacer una comparación. Por lo tanto, espero que ya tengan abierto su BlueJ. Acá, en Java existe lo que es la clase comparable. Acá lo voy a poner. Entonces, todos estos son comparables, ¿no? Comparables. Vienen de la clase comparable, extienden. Esto de acá es una interface, entonces todos estos datos que de alguna forma yo los estoy comparando, vienen de esta clase, comparable. ¿Y qué hace especial a esas clases? ¿No? Bueno, la comparable es una interface y todos los que quieran de alguna forma compararse o saber compararse tienen que implementarla. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede cuando yo implemento a la interface comparable? Fácil, surge esto. A ver, voy a crear acá un integer que sea el a y que este va a valer 1. ¿No? Si quieren, hagan el mismo ejercicio en sus computadoras para ver que les va a salir igual. Entonces, acá me estoy creando un integer importante con la clase integer. Estamos hablando acá de objetos, ¿no? No puedo crear con un int. Genero otro integer b, que valga 2. Ok, he creado dos enteros. ¿Qué pasa si ahora yo quiero compararlos, ¿no? Hacer esta misma relación y saber qué es lo que me tendría que responder según esto. Bien, acá yo tengo que decir, lo voy a poner así, systemout.println, y le digo a compare to b. Y vamos a ver qué me sale. Acá está. Me ha respondido -1. Ok, medio extraño eso, ¿no? Entonces, si yo comparo 1 con 2, esto me ha respondido -1. Extraño, ¿no? Extraño. ¿Qué pasa si yo ahora le pongo que se compare A con A? Ejecuto y veo. Y me sale 0. Entonces, si yo comparo 1 con 1, esto me sale 0. Extraño. ¿Qué pasa si yo comparo esta vez al revés? B con A. La respuesta que me sale es 1. Entonces, si yo comparo al revés 2 con 1, esto me responde 1. Ah, ya. Entonces, yo estoy viendo de que acá me está dando unas respuestas, primero que todo, extrañas, ¿no? Porque yo no sé qué significa eso. Pero, si empiezo a analizar de la misma manera, utilizando los operadores relacionales, digo 1 con 1. ¿Con qué operador lo puedo asociar? Con igual. Entonces, son iguales. 2 contra 1, ¿no? 2 contra 1. ¿Con qué operador lo puedo relacionar? Mayor. Entonces digo 2 es mayor que 1. Listo. Entonces, si se dan cuenta, acá, el igual estaría representado por un valor 0. El menor estaría representado por un valor -1. Y el mayor estaría representado por un valor 1. Eso es bastante importante que lo aprendan, ¿no? Que aprendan a... ¿Se ve? ¿Se ve por si acaso? Estoy viendo ahí en el chat, creo, o hay lag. Pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, allá, perfecto. Entonces, esto es bastante importante que lo tengan en cuenta al momento de realizar sus ejercicios cuando tengamos que hacer datos comparables o estructuras que requieran una comparación. A ver,
¿Qué sucede si yo hago otro ejercicio? Acá. Genero un integer c que valga, yo qué sé, 15, por ejemplo, ¿no? Estoy generando otro dato. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ejecutar las mismas instrucciones a contra c. Entonces, si yo acá quiero comparar lo que vendría a ser 1 contra 15, ¿qué operador tendría que utilizar? El operador que más se acomoda a esta relación sería menor. Pero como yo sé que Java no me puede responder un menor como tal, ¿qué me tendría que responder? Acá me dice que me tendría que responder un -1, ¿no? Entonces, esto tendría que devolverme -1. A ver, veamos si es cierto. Me sale -1. Listo. Entonces, si yo quiero ver acá mi relación plasmada en tema de representación en Java, tendría que decir que un menor equivale a un -1. Revisemos. ¿Qué pasa si yo lo hago al revés? ¿No? ¿Qué pasa si digo C contra A? ¿No? C compárate con A. Entonces aquí sería 15 con 1. El operador que más se acomoda a esta relación es mayor. Por lo tanto, según las respuestas que he ido obteniendo, me tendría que devolver 1. Veamos si es cierto. Reviso acá mi consola y me responde 1. Por lo tanto, estoy encontrando acá lo que vendría a ser una forma de representar los operadores relacionales en valores enteros. Ahora, vamos a ver si es que esto, como estábamos haciendo el ejemplo antes, facilito es interpretar esto con enteros, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que esto más se acomoda a una lógica a una lógica numérica. ¿Qué pasa si yo comparo cadenas o letras? Revisemos. ¿Dónde está? Acá. Esto por si acaso, si no lo tienen habilitado, tienen que venir acá y ponerle show code path. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo acá me genero un string S1 que sea el mismo ejemplo de nuestro Paint, hola, y un string S2 que sea mundo? Listo. Ahora lo que yo quiero hacer es comparar S1 con S2. Según nuestra lógica, acá hemos dicho que hola, de acuerdo al orden alfabético, sería menor a mundo, ¿no? Porque H va antes de la M y demás, ¿no? Creo que de eso no hay mucho que explicar. Pero si nosotros tratamos de acomodar nuestra lógica a las respuestas que hemos ido obteniendo, ¿esto qué me debería devolver? -1, ¿no? Según las respuestas que hemos ido obteniendo. ¿Qué representaría el -1? Que hola va antes que mundo. Así que revisemos. Si yo pongo acá, me dice que es un -5. Híjole, ¿no? Entonces no he recibido el -1 que yo estaba esperando. ¿Qué es lo que he recibido? Un -5. Y eso de ahí, lo que significa, bueno, no nos vamos a meter con el tema de cómo está implementado esto. Simplemente quiero decir que acá, ¿dónde está? Lo voy a poner de verde. Estaríamos diciendo que la relación menor estaría representada por una respuesta negativa. La relación de igual estaría representada por el 0. Y la relación mayor estaría representada por una respuesta positiva, ¿no? Eso si quieren lo pueden ir probando. Van a ver que o les va a salir un número negativo, un número positivo o un 0, ¿no? No es esto de 0 menos 1, 1.
siempre les va a salir algún valor o negativo, o 0, o positivo. Listo. Esto de acá es importante. Esto hay que enmarcarlo, aunque sea ponerlo ahí en la puerta de su cuarto para que nunca más se les olvide, ¿no? Esto es importantísimo. Y ahora, ¿qué sucede? Es importante el orden en el que yo comparo, ¿no? Han visto acá 1 y 15, ¿no? En este orden me da un menor, por lo tanto me va a dar una respuesta negativa. Pero si yo invierto el orden, es decir, 15 contra 1, la relación va a cambiar y la respuesta del método compare tú también va a cambiar, ¿correcto? Entonces acá, si yo invierto el orden de mis cadenas, es decir, S2 con S1, lo que me tendría que salir sería un número positivo. Veamos, consola. Y como ven, me sale efectivamente un número positivo. Ahora, ¿qué se supone que yo haga con eso, no? ¿Para qué estoy hablando tanto de este método compare tú si mi intención era hacer una cola de prioridad, ¿no? Pues básicamente, este método compare tú es el que me va a ayudar a saber en qué posición tiene que ir un dato. Porque habíamos dicho, ¿no? Con el tema del banco, si yo estoy haciendo fila ahí normal, ¿no? Estoy en el último puesto porque acabo de llegar y justo detrás de mí aparece una señora de la tercera edad, ella tiene prioridad, es decir, tendría que ir adelante. Pero ¿qué pasa si delante de mí, que yo he sido el último en llegar, hay otras 4 personas que son de la tercera edad, ¿no? Otros 4 viejitos. Entonces, esta persona que acaba de llegar no puede posicionarse al principio. No podría, por el simple hecho de que las personas que están adelante también tienen prioridad por ser de la tercera edad. ¿Cómo sería esto? ¿Qué sucedería acá si, por decir, en la fila, ¿cómo se borran los datos del CODEPAD? Si quieres borrar los datos, ponle acá reset, ¿no? Esto de acá, reset, y se va a borrar todo, ¿no? Todos los datos. Por ejemplo, acá vamos a hacer la representación de una fila para el banco. Yo digo que en el primer puesto hay una señora que tiene 60 años, ¿no? 60 años. Luego hay un señor de, no sé, 57 años, que creo que ya entra en la categoría de tercera edad. Y luego estoy yo que tengo 22 años, ¿no? Yo estoy haciendo fila. ¿Qué sucede si es que está llegando una señora que tiene, yo qué sé, 62 años? Ay, caramba. 62 años, ¿no? Entonces, esta señora está empezando la fila, ¿no? Acá. Ha venido y quiere hacer la fila. Pero ¿qué sucede? Como entra en la categoría de tercera edad, ella tiene prioridad. Pero ¿qué sucede? Estas dos personas que están adelante en la fila también tienen prioridad. Entonces yo no le puedo poner a esta señora adelante. No se puede. Por el simple hecho de que este señor de 60 años y este otro de 57 también entran, digamos, en la misma categoría de prioridad. ¿Qué es lo que tendría que suceder? Yo le tengo que decir, esta señora puede ingresar acá. Entonces reviso, este es un señor de 60 años. ¿Esta señora tiene más prioridad o menos prioridad? En realidad tienen la misma. Por lo tanto, yo no puedo añadirlo acá. Entonces, ¿qué hago? Ni modo. Pregunto si la puedo dejar acá, ¿no? Si la puedo dejar pasar acá. Y digo, esta señora de 62 años tiene más prioridad que este señor de 57. Podría ser, ¿no? Por el tema de la edad, o puedo decir por la edad, sí, ¿no? Entonces hubiera entrado directamente al principio.
Pero como en los bancos surge esto de que es de tercera edad, ya, adelante. Pero si ya hay personas de la tercera edad adelante, entonces tiene que ir a donde le toque nomás. Así que, ¿qué cosa va a suceder? Dice, bueno, este señor de 57 años también es tercera edad, entonces no puedes ir delante de él porque él también ha estado esperando y también recibe esa prioridad. Por lo tanto, lo siento, no puedes. ¿Y qué va a hacer? La señora de 62 años, comparado con este que tiene 22, sí tiene más prioridad. Entonces, ¿qué tendría que suceder? Tendría que venir adelante de este chico. Entonces, viene acá y digo que la señora de 62 años se posiciona ahí. Por lo tanto, el método insertar lo que tendría que hacer es comparar con cada uno de los datos hasta que encuentre la posición que más se acomode a la relación, ¿no? Es decir, ¿dónde está? Es decir, adelante tendrían que estar los más prioritarios, y al final los menos prioritarios. Pero ¿qué sucede si en este caso nos encontramos con datos que tengan la misma prioridad? Entonces no se puede cumplir con la condición, ¿no? La condición para insertar este dato es que encuentre a alguien con quien en su comparación resulte que ella gana, ¿no? Que ella gana. ¿Ya hemos visto cómo sucede esto? Entonces, si yo comparo con un señor de 60 años, que también es de la tercera edad, me tendría que decir que son igual de prioritarios, ¿no? Es decir, me tendría que responder un 0. Si yo lo comparo con uno de 57 años, que también creo que entra dentro de la categoría de tercera edad, me tendría que decir que igual son de la misma prioridad. Por lo tanto, no lo puedo añadir ahí. Si lo comparo con el de 22 años, me va a responder una respuesta negativa, diciendo de que la señora tiene más prioridad que este de 22 años. Entonces, como he encontrado uno en el cual, de acuerdo a la comparación, resulte ganador este dato, entonces lo posiciono ahí. ¿Me han entendido? ¿Se capta la idea de cómo tenemos que hacer funcionar esta estructura? Acá el encolar ya no es como que se va al final, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es empezar desde el inicio e ir comparando y comparando y comparando. En el momento en el que encuentre una relación en la que gane este dato, entonces ahí se posiciona el dato y todos los demás se empujan. ¿Qué dicen? Son dos respuestas. Parece que Limbert y Alan, nomás ellos han entendido. ¿Es esto? ¿Ha captado la idea? ¿Se entiende? Sí, sí. Ya. Ya. Entonces pueden hacer ustedes, ¿no? No, mentira. Lo vamos a hacer ahorita. ¿Qué tendríamos que charlar acá? Se supone que nuestra cola de prioridad tiene que funcionar para cualquier dato, ¿no? Para cualquier dato. Pero, estamos charlando acá de que nosotros de alguna forma tenemos que comparar, ¿no? Comparar. Y mencionábamos este método, ¿no? El compare tú. Compare tú. Pero ahora, este método compare tú, ¿cómo sé quiénes lo tienen y quiénes no? Porque decíamos, ¿qué pasa si hay personas con discapacidad? Bueno, eso ya es tema de la política del banco, ¿no? O sea, cómo establezcan su prioridad, ¿no? Es decir, si digamos, deben tener un reglamento o algo, ¿no? Es decir, las personas las mujeres embarazadas van antes que los de la tercera edad y las de discapacidad van antes que las mujeres embarazadas, ¿no? Entonces debe haber alguna relación. No sé de políticas de bancos, pero ya es como lo establezcan en el problema. Ahorita vamos a charlar de cómo hacer para que se comparen varios datos, ¿no?
Lo que quería decir es esto, ¿no? El método compare tú es el que me va a ayudar a decidir en qué orden van los datos, ¿no? ¿Quién va antes de quién tiene que ir después, quién tiene igual prioridad, ¿no? Pero ahora si yo me pregunto acá, me dice que voy a recibir un dato cualquiera. Entonces, si yo voy a recibir un dato cualquiera, los únicos métodos que voy a tener, a ver si esto me carga. Acá está. Los únicos métodos que yo tendría son todos los heredados de object, ¿no? Clone, equals, finalize, getClass, hashcode, notify. Todos estos métodos son los únicos que tendría. ¿Por qué? ¿Cómo es que funciona? Si nosotros hablamos de lo que vendría a ser el tipo T, ¿no? T, vendría a ser un conjunto de datos donde están, por ejemplo, yo que sé, mi clase persona, mi clase auto, no sé, mi clase colegio y el equals aux. ¿Qué tiene el equals? ¿A qué te refieres, Erika? O sea, acá me sale el equals, ¿no? Acá está el equals. ¿O a qué te refieres? ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo va a funcionar en la cola de prioridad o cómo funciona el equals como tal? En la cola. Ah, ya. Bueno, un equals en la cola, en este caso, como no lo tenemos implementado, lo único que va a hacer es comparar direcciones de memoria, ¿no? Ahorita no tenemos nada implementado, como ven nuestra cola de prioridad, ahorita solo son buenas intenciones, ¿no? Ni siquiera pueden colar un dato, ni siquiera sabemos cómo va a trabajar. Ahorita simplemente estamos hablando de las ideas, ¿ya? Si no, al final de la clase vamos charlando con respecto del equals. Lo que les decía, esto de tipo T sería decir cualquier clase, ¿no? Una clase persona, una clase auto, una clase colegio, una clase integer, ¿no? Una clase string o la clase character. Pero, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito saber de dónde voy a sacar el método compareTo. El método compareTo, esto de acá, que vendría a ser todos los t's, que en realidad representaría object. O sea, todos estos de acá son objetos, ¿no? Vienen de la clase object. Pero este método compareTo, ¿qué era lo que decíamos? Solo lo tienen aquellos que vienen de esta interface, ¿no? Comparable. Por lo tanto, yo tendría que decir que acá, solo los que hereden de comparable tienen este método. Pero ahora, ¿qué sucede? Si yo quiero tener clases que sepan compararse, ¿cómo le hago? Pues sencillo. Ahí surge un subconjunto, aquí ya temas de álgebra 1, pero que estén más frescos que yo. Existe un subconjunto que es el denominado T extends comparable. Entonces, este subconjunto de acá son todos los objetos que son comparables. ¿Y qué significa que sean comparables? Que tienen este método, compareTo. Entonces, si nosotros revisábamos integer, podíamos utilizar el compareTo. Si utilizábamos string, podíamos utilizar el compareTo. Si hacen algún ejemplo con character, también van a poder utilizar. Por lo tanto, mi cola de prioridad no puede funcionar para cualquier dato. No puede. ¿Por qué? Por el simple hecho de que tiene que compararlos. ¿Y cómo los va a comparar si no sabe en realidad qué dato le está llegando, ¿no? Porque este T es genérico, ya lo hemos charlado, hemos hablado.
Pero si yo lo restrinjo a este subconjunto que es de clases comparables, entonces ya voy a poder trabajar. Por lo tanto, acá mi cola lamentablemente no funciona para todos los test. ¿Para cuáles va a funcionar? Para todos aquellos que sepan compararse. Y si ahora le doy compilar, me compila sin ningún problema, ¿no? Esto comparable T, por si acaso. ¿Qué estaríamos diciendo ahí? Mi cola de prioridad es bien especial. ¿Por qué? Porque yo no acepto cualquier dato, ¿no? Esto es como si fuera una fiesta súper top, ¿no? Y tienes que decir, la única forma de ingresar a esta cola es que tú sepas compararte, ¿no? Si tú sabes compararte, entonces yo te puedo dejar entrar a esta estructura. Si no es así, pues lamentablemente no puedo hacer nada. Revisemos. Si yo acá, ahorita mi cola no funciona, ¿no? Si me creo acá una clase persona, ¿no? Una clase persona que no hace nada, ¿no? Clase, o sea, está con los métodos por defecto. Si yo genero acá una cola de prioridad de integer, no tengo nada implementado, simplemente quiero que se vea cómo se valida el dato, me va a aceptar. Pero si yo quiero generar una clase, una cola de prioridad de persona, me sale acá un error. Me dice, la clase persona no entra dentro de la categoría de t_extends_comparable, ¿no? No cumple esa condición de t, ¿no? De la variable t. ¿Por qué? Porque persona no es comparable, ¿no? Como ven, no tiene ningún método llamado compareTo, que es el que yo estoy buscando. ¿Cómo le puedo definir? Puedo decir acá que la persona ahora implements comparable de personas. Ahora, si trato de compilar esto, me va a reñir. Y ven acá lo que me sale, el error, me dice que no se está sobreescribiendo el método compareTo. Como ven, ahí ya me está saliendo que yo necesito ese método. Por lo tanto, a ver, acá lo voy a poner. Public int compareTo. Y me voy a comparar con otra persona. Le voy a decir que mi respuesta por defecto va a ser -1, ¿no? Ahorita no estamos hablando de hacer objetos comparables, simplemente de generar la estructura. Como ven, ahora persona, con el simple hecho de entrar en esta categoría de comparable, está en la obligación de tener este método. Está obligado. ¿Qué va a pasar? Ahora, si yo quiero crear una clase, una cola de prioridad de persona, sí me va a dejar. Y como ven, me deja. ¿Todo por qué? Porque he hecho que persona sepa compararse. Ahora, bueno, ¿se compara bien? No, ese es otro tema, ¿no? Pero eso es lo que quería que entiendan. De que acá no puede entrar cualquier T. Tiene que ser un T que sí sepa compararse. Por el simple hecho de que al encolar, yo necesito ir comparando dato con dato, dato con dato, uno a uno, para saber en qué posición voy a dejar este dato, ¿no? Este nuevo que está ingresando. Ahora, vamos a decir que nuestra cola de prioridad, bueno, yo la voy a basar en nodos, ¿no? En nodos, noditos. Public, bueno, acá private, nodo de simple enlace tipo T, que va a ser el inicio, ¿no? O el frente, como quieran llamarlo, ¿no? Frente. Y es lo único que debería conocer mi cola de prioridad, ¿no? No es como con la cola, que nos convenía tener un segundo atributo que sea el final. En este caso, solo tendría que conocer el principio. Nuestro constructor, public cola prioridad. Lo único que tendría que hacer es decir que como no tengo datos al principio, no hay información para guardar, ¿no? Por lo tanto, el primer nodo queda en nulo. El método vacía, como ya saben, fácil, es solo decir si frente es igual nulo. Listo. Ver frente. Si yo quiero saber qué dato está acá,
lo único que tendría que decir es que voy a tener una respuesta por defecto null y voy a retornar esa respuesta. Y digo, si no está vacía, entonces mi respuesta va a ser frente.getDato. Estoy haciendo estos métodos primero porque no son tan interesantes, ¿no? Son igual que en la cola. El de colar, lo único que tendría que decir es que voy a tener una respuesta que por defecto va a ser null. Voy a retornar esa respuesta. Y digo, si la cola no está vacía, entonces, ¿qué hago? Mi dato va a ser frente.getDato. Y como sabemos que el de colar, aparte de obtener el dato, elimina el frente, tendría que decir que el nuevo frente va a ser frente.getSiguiente. Listo. Entonces, por lo menos hasta ahí, ya algo interesante hace, ¿no? Ya sabe mostrarme el frente, ya sabe decolar. Pero ahora, el método más interesante y por el cual estamos acá nosotros presentes es el encolar. Saber cómo es que se va a ingresar este dato y cómo se supone que yo voy a detectar en qué posición se lo tiene que añadir, ¿no? Primero digo, como mi intención es encolar, ¿no? Encolar el dato, tengo que decir que siempre voy a tener éxito. ¿Por qué? Si nos ponemos a pensar en el tema de la cola normal, cuando yo añado un dato, encolo un dato, siempre se va a ir al final, siempre. Por más de que esté vacía, por más de que tenga elementos, siempre se logra insertar el dato. En la cola de prioridad funciona de la misma manera. Si yo quiero añadir este dato a mi cola, siempre voy a tener éxito. Ahora, ¿de dónde lo posiciono? Eso es otra cosa. Pero lo que podría hacer es decir, como voy a tener éxito, ya yo todo confiado, me voy a crear el nodo, que va a ser el nuevo, que almacene este dato. ¿No? Entonces yo confío en mis habilidades, así que directamente ya lo estoy creando. Ahora, ¿dónde lo voy a poner? Eso es otro tema. ¿Qué es lo más fácil que me puede tocar? Al igual que en las listas, al igual que en la cola, al igual que en la pila. Lo más fácil que me puede tocar es que la estructura esté vacía, ¿no? Entonces, si está vacía, ¿qué es lo que digo? El frente va a ser igual a este nuevo nodo que he creado. Y listo. Por lo tanto, a ver, vamos revisando, ¿no? Al menos un dato debería guardarme. Si yo acá pregunto, ¿está vacío? Me responde que sí. Si yo acá pregunto que quiero ver el frente, como no tengo datos, me dice que es nulo. Si yo quiero decolar, me dice que es nulo también porque no hay datos. Si yo quiero encolar, acá vamos a revisar, ¿no? Acá me dice que el frente no contiene ninguna información. Si yo quiero encolar, por ejemplo, el 1, entonces me dice que ahora el frente sí contiene información y es un dato, que es el 1, ¿no? Correcto. Vamos a revisar los otros métodos. Vacía, me dice false. Ver frente, me dice que es el 1, correcto. Y el decolar, acá está decolar, y me dice que sigue siendo el 1, pero como yo estoy insertando y ahora lo he eliminado el dato, me tendría que decir que está vacío. True. Bien, por lo menos hasta ahí están funcionando todos los métodos y el encolar para el primer dato. Pero esto de encolar con el primer dato, pues no es tan interesante, ¿no? Lo interesante viene acá. ¿Qué sucede cuando yo al menos tengo un dato? A ver, perdón, recién estoy leyendo los comentarios, los chats, el chat. Para la comparativa de objetos, ¿debemos realizarlo a partir de sus datos con getters? No. No. Acá, como decíamos nosotros, cuando tiene este t-extends comparable, automáticamente se va a generar el método compareTo.
Entonces, nosotros ya no necesitaríamos usar getters, ni setters, ni nada. Al tener este comparable, ¿no? Como habíamos visto acá, la clase persona, como ven, no tiene nada, ¿no? Es la clase por defecto, la información por defecto. Pero en el momento en el que yo le he añadido esto, implements comparable, automáticamente me ha reñido y me ha dicho, tú necesitas este método. ¿Por qué? Porque estás diciendo que entras en esta categoría y todos los que entran en esa categoría tienen esto, ¿no? Tienen eso. Por lo tanto, yo me he visto en la obligación de generar este método y como ahora lo tiene, entra dentro de esa categoría, ¿no? Todos los datos que sean comparables tienen este método, ¿no? Eso es regla, eso es general. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tendría que suceder? ¿Qué pasa si yo ya tengo un dato? ¿No? ¿Qué pasa si yo ya tengo un dato? Primero, tengo que preguntarme una cosa. Si yo acá genero, por decir, una cola de prioridad que sea P, ¿no? De momento voy a decir que está vacío, pero luego le digo P en colar el 5. Entonces, esto automáticamente, ¿qué va a hacer? Va a crear lo que vendría a ser el primer nodo, que es el 5, ¿no? Y mi cola queda de esa manera. Solo tiene un dato. Pero ahora, ¿qué sucede si yo le digo encolar el 2 o el 3, por ejemplo, ¿no? El 3. En ese caso, siguiendo un orden de menor a mayor, por decir, ¿no? Menor a mayor, tendría que hacer la siguiente comparación. Digo, 3 comparado con 5. ¿Quién tendría que ir antes? El 3. Por lo tanto, esto de acá tendría que hacer un cambio en mi cola, dejando al 3 adelante. Pero ¿por qué es importante este caso? Recordemos que la cola lo único que conoce es el frente, ¿verdad? Y el frente es este. Pero yo al encolar el 3, ¿qué ha sucedido? El frente ha cambiado. Por lo tanto, frente. El frente ahora representa otro nodo que contiene la información del 3. Entonces, este es un caso especial. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a necesitar es comparar primero con el primer nodo que conoce la cola y decir si es que el nuevo dato tendría que ir antes. Si tiene que ir antes, entonces el frente cambia. Si no es así, entonces pues mucho más sencillo, ¿no? Una operación menos. Así que vamos a considerar eso. Yo digo, primero, comparo contra el frente. Digo, frente, como es un nodo, lo que me interesa es revisar su dato, ¿no? Get dato. Y ahora, como hemos dicho de que este T sabe compararse, yo puedo ejecutar el método compareTo, ¿no? compareTo. ¿Y contra quién quiero comparar? Contra este dato que está llegando. Entonces, compareTo dato. Ahora, ¿cómo sé qué tendría que preguntar acá arriba? Mi intención es comparar, ¿no? Lo estoy haciendo. Pero ahora si yo trato de compilar esto, pues me va a reñir, me va a decir no es... ¿Ve? O sea, no puedo convertir esta instrucción en un boolean. Por lo tanto, nosotros tenemos que recordar qué respuestas me da, ¿no? El compareTo me da respuestas enteras. Yo tengo que trabajar con esas respuestas. Entonces, ¿qué es lo que digo? Si el dato ¿no? El dato que está almacenado al frente de la cola, comparado con este dato, resulta tener mayor prioridad, es decir, es menor a 0. Recordemos que
si comparo el 1 con el 15, la respuesta es que el 1 sería más prioritario. ¿Por qué? Porque me da un negativo, ¿no? Eso tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, si yo comparo acá el frente de la cola con otro dato, si me da, bueno, acá sería mayor a 0. Si me da mayor a 0, significa que este nuevo dato tiene más prioridad, porque esa era la intención que teníamos, ¿no? Si este dato tiene más prioridad que el que existía anteriormente, yo tengo que hacer un cambio. ¿Y cómo va a funcionar ese cambio? Bueno, yo tendría que decir de que el nuevo, tu siguiente, va a ser el frente, y frente va a ser el nuevo. Listo. Y con eso estaríamos nosotros, digamos que empujando el resto de datos. ¿Por qué? Porque he encontrado uno que es más prioritario. A ver, entonces revisemos. Me genero acá una lista de integer. Le encolo el 5. Y como vemos acá, el único dato que conoce es el 5. Pero ¿qué sucede? Si yo trato de encolar el 3, me tendría que decir que el 3 tiene más prioridad, por lo tanto, él es el primero en la fila. Como ven, ahí está el 3. Y acá está el 1, digo el 5. 5. Con eso nosotros habríamos empujado el resto de la cola y diciendo que este nuevo dato, que está acá, ¿no?, en el nodo, este de acá tiene más prioridad, por lo tanto tiene que ir al principio de la fila. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede si no? ¿Qué sucede si no? Si no ha pasado eso, lo que yo tendría que hacer es, como les había dicho, ir comparando con cada uno de los nodos. ¿Cómo hago eso? Un ciclo. Nodo de simple enlace T, actual, que va a empezar mi búsqueda desde el frente. Listo. Entonces yo voy a empezar a hacer las comparaciones. Bueno, incluso acá podría ser frente.getSiguiente, pero ya, ni modo. Entonces voy a empezar mi búsqueda desde el principio para saber en qué lugar acomodo este nuevo nodo, este nuevo dato. ¿Cómo tendría que funcionar? Yo digo, voy a hacer un ciclo, una búsqueda, en la cual mi intención va a ser ir comparando dato con dato, dato con dato. Y en el momento en el que encuentre uno, en el que este resulte ganador, es ahí donde yo lo tengo que colocar. Pero también al ser una estructura de simple enlace, yo no puedo hacer la conexión tan fácil. ¿A qué me refiero? Si yo tengo esta cola, a ver, si yo tengo esta cola, por ejemplo, que sea 1, 2, 5, y mi intención es encolar el 3, por ejemplo, el 3, yo tendría que de alguna forma hacer cambiar esta cola para que el 3 se posicione en medio del 2 y el 5. Ahí. Pero para hacer eso, como nosotros estamos trabajando con nodos, tenemos que recordar de que esto está conectado. Está conectado, 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 conectado. Entonces el 3 se estaría conectando con el que iba antes, que era el 2, y con el que va después, que es el 5. Por lo tanto, yo también tengo que recordar quién estaba antes. Entonces, nodo de simple enlace anterior, que en un primer momento va a ser nulo, ¿no? El anterior del frente es el nulo. Y mi ciclo, ¿cómo va a avanzar? Yo tendría que decir, si de este nodo que estoy revisando, su dato, es compare tú, con el dato que me están mandando, es menor, o sea, si este sigue ganando, si este tiene más prioridad,
es menor a 0, menor o igual a 0, entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que decir de qué tengo que avanzar. Entonces, anterior va a ser actual, actual va a ser actual.getSiguiente, y con este ciclo yo estaría logrando avanzar tantas posiciones hasta que encuentre un nodo en el cual este dato le haya ganado, este dato tenga más prioridad. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que decir que el anterior nodo se va a conectar con este nuevo, ¿no? Con este de acá, y que el actual se va a conectar, no, bueno, nuevo se va a conectar con el siguiente, con este, que es actual. Listo. ¿Cómo funcionaría esto en el ejemplo? Para que un poco se vaya entendiendo. Acá estaba el 1, 2 y 5. Entonces, ¿qué sucede? Si yo trato de insertar el 3 acá, me va a decir que el 1 gana. Si yo trato de insertar el 3 acá, me va a decir que el 2 gana. Si yo trato de insertar el 3 acá, me va a decir que el 3 gana. Entonces, el 3 es más prioritario que el 5. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Quito este enlace, lo conecto al 3 y el 3 se conecta con el 5. Así funciona. Por eso es importante saber quién estaba antes, ¿no? El anterior. A ver, entonces vamos a revisar cómo nos va. Integer. Entonces yo quiero encolar, por decir, el 5, que ya lo hemos visto. Quiero encolar el 3. Quiero encolar el 1. Entonces he encolado 5, 3, 1. Por prioridad, ¿cómo tendría que quedar? Pues prácticamente ordenado, ¿no? Entonces acá está el 1. El siguiente me dice que es el 3. Y el siguiente me dice que es el 5. Pero estos datos que hemos encolado prácticamente han tenido que modificar el dato del frente, ¿no? Nada interesante. ¿Qué pasa si yo quisiera encolar, por ejemplo, el 4? El 4 tendría que venir acá en medio, ¿no? En medio del 3 y del 5. Así que revisemos. Yo voy a encolar el 4, a ver qué sucede. No ha pasado nada, ¿no? No ha habido ningún error, así que de momento tranquilos. Encolo el 1. Acá está el 3. El siguiente tendría que ser el 4, si todo ha salido bien. Acá está el 4. Y el siguiente es el 5. Y listo. Entonces, como ven, 1, 3, 4, 5. El 4 ha ido al lugar que le corresponde. Genial. Pero, a ver, revisemos qué pasa si yo quiero insertar, por ejemplo, el 15, ¿no? El 15. Según la cola que yo tengo, el 15 pues no le gana a nadie, ¿no? No le ganaría a nadie y tendría que ir al final. A ver, veamos qué sucede. No me ha dado ningún error. Bueno, acá está, sí me ha dado un error. ¿Ven? Entonces, null pointer. ¿Qué sucede? Acá, mi intención, ¿cuál era? Ir comparando con todos y cada uno de los datos, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿qué habría hecho? Por ejemplo, con el 3 lo comparo con el 1. ¿Cuál gana? El 1. Entonces avanzo. 3 comparo con el 2. ¿Quién gana? El 2. Entonces avanzo. 3 comparado con el 5. ¿Quién gana? El 3. Entonces el 3 tendría que venir a ocupar esta posición. Pero ¿qué pasa si ahora yo tengo acá el 1, el 2, el 3 y el 5? Y mi intención, ¿cuál era? Insertar el 15. Entonces yo digo 15 y 1. ¿Quién gana? El 1. 15 contra 2. ¿Quién gana? El 2. 15 contra el 3. ¿Quién gana? El 3. 15 contra el 5. ¿Quién gana? El 5. Pero acá, si revisamos nuestro código,
¿Qué es lo que dice? Prácticamente es avanza todos los nodos hasta que encuentres uno al que le ganes. Eso es lo que dice prácticamente. Avanza todos los nodos hasta que encuentres uno al que le ganes. Pero ¿qué pasa si no le ganas a ninguno? ¿Qué pasa si no le ganas a ninguno? Entonces, como nosotros sabemos, apunta al null. ¿Y qué va a decir? 15 comparado con null. Entonces, el null, como no tiene ningún dato, acá recordemos que estamos diciendo get dato, no le puedo decir al null, dame tu dato. Entonces, acá es donde se muere. Por eso me ha salido null pointer. Entonces, ¿cómo tendría que cambiar yo mi ciclo? Tendría que decir avanza hasta que encuentres algún nodo al que le ganes, siempre y cuando no hayas avanzado tanto que hayas llegado al final. ¿Listo? Entonces, en el momento en el que haya revisado todos los nodos y no le haya ganado a ninguno, entonces yo también, bueno, entonces esa tendría que ser una condición para detenerme también. ¿Ya? A ver, vamos a revisar. Era que me haga un test, ¿no? Todo estoy haciendo aquí manualmente, perdiendo tiempo. Qué mal. Voy a poner el 5, voy a poner el 3, voy a poner el 1, voy a poner el 4. Y si revisamos, tendría que salirme ordenadito, ¿no? Entonces acá está el 1, acá está el 3, acá está el 4, debería estar el 4, ¿sí? Y acá está el 5. Listo. Ahora, ¿con cuál ha dado un error? Si yo trataba de insertar el 15, que obviamente se va a tener que ir al final, me salía un null pointer. ¿Por qué? Porque habíamos avanzado todos los nodos que ya no había nada más de información con la cual comparar. Si yo le doy ahora, no me da ningún error. ¿Qué va a suceder? Reviso. Acá. Entonces, el primer dato es el 1. Correcto. El segundo es el 3. El tercero es el 4. El quinto es el 5. Y como vemos, acá ahora me marca que hay uno después. ¿Quién será? Oh, sorpresa, es el 15. Entonces, nuestra cola de prioridad ya está funcionando. Hemos podido añadir datos. Y listo. Con eso ya tendríamos nuestra cola de prioridad funcionando. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Qué les ha parecido? Está interesante, ¿no? Esto de acá prácticamente te lo deja todo ordenadito. De acuerdo al compare tú, ¿no? Si me creo, por ejemplo, uno de strings, y yo encolo, por ejemplo, mundo. Si yo encolo hola. Si yo encolo, por ejemplo, no sé, avión. Entonces he encolado 3 palabras y lo que esperaría es de que la cola de prioridad me lo haya ordenado alfabéticamente. Entonces acá, como ven, está avión, el primero, acá está hola y acá está mundo, ¿no? Ordenado alfabéticamente, por más de que yo lo haya ingresado en distinto orden. Acá está el código. Bueno, nuevamente, pues acá hay un ciclo while, ya al gusto del cliente, si quieren pueden hacerlo recursivo. Sería igual la misma instrucción y le mandan 2 parámetros, ¿no? Que serían estos 2. Y listo. Sí, lo voy a subir el código. Con esto ya tendrían su cola de prioridad listita. Ahora, lo correcto sería hacerle test, ¿no? Capaz hay algún caso extremo en el que no hemos contemplado, pero hasta aquí todo ha estado funcionando bien, ¿no? Entonces, lo interesante sería hacerle un test y ponerle ahí todas las cosas que nosotros queramos validar. El código y la clase las voy a pasar, así que no se preocupen. Ya con eso, si quieren, van interactuando como gusten.
Ahora también esto de acá, por ejemplo, persona, les voy a indicar cómo tienen que trabajar si es que quieren hacer una clase comparable. Por ejemplo, persona, el clásico, ¿no? Clásico de los clásicos. Yo quiero que este tenga un atributo, no sé, edad, int edad, y un nombre. Entonces, public persona, que va a tener su edad y su nombre. Nombre va a ser igual n. Entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero acá decir que estas personas con las cuales voy a trabajar para un determinado problema, quiero que se comparen por nombre, por decir, ¿no? Quiero que se comparen por nombre. Lo que yo tendría que decir es public int compare to con persona otra, ¿no? Entonces, en este caso yo me fijo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero comparar? El nombre. Entonces, si mi intención es comparar con el nombre de esta otra persona, yo sé que la clase string ya tiene su propio compare to. Entonces yo digo return mi nombre comparado con el nombre de la otra persona. Y listo. Y como ven, me compila. Ahora, si yo acá me genero una clase, una cola de prioridad de personas, por decir, voy a encolar una nueva persona cuya edad sea 15 años y su nombre sea, yo qué sé, José, ¿no? José. Listo. Entonces, el nombre de esa persona empezaba por J. ¿Qué pasa si yo quiero añadir otra persona de la misma edad que se llame Adrián, ¿no? Adrián. Entonces, Adrián, porque empieza con A, tendría que ser más prioritario, ¿no? Por así decirlo. Entonces, como vemos acá, me dicen que el primer dato es una persona y el primer dato es Adrián, ¿no? Que tiene 15 años. El siguiente dato es José, que también tiene 15 años. Pero ¿cuál es el que yo había añadido primero? José. ¿Y cómo es que ha funcionado la comparación? De acuerdo al nombre. ¿Listo? ¿Qué sucede acá? A ver, no he entrado a la clase equivocada. Acá. ¿Qué sucede si yo quisiera que se compare el nombre? ¿Y qué sucede si es que tienen el mismo nombre, que se comparen por la edad? Allá, entonces ahí se vuelve un poquito más interesante. Yo voy a tener mi respuesta y voy a retornar la respuesta. ¿Qué es lo que digo? Pregunto. Mi respuesta va a ser igual a mi nombre comparado con el nombre de la otra persona. Otra punto nombre. Ahora, ¿qué sucede si es que tienen el mismo nombre, ¿no? Puede haber coincidencias. Entonces yo digo, sí. ¿Cómo tendría que decir para saber si es que esto me ha dado que son iguales, ¿no? Recordemos. Si es menor me va a dar una respuesta negativa. Si son iguales, me va a dar un 0. Y si es mayor, me da una respuesta positiva. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Si son iguales. Entonces yo digo, si la respuesta justo ha salido 0, justo ha salido 0, quiere decir que coincidimos con el nombre. Por lo tanto, yo digo, bueno, mi respuesta la voy a obtener de... acá estamos manejando enteros, así que no hay el método compare to, ¿no? Yo no le puedo decir edad, compare to, otra punto edad. Me va a salir un error. No, esto es this nombre. Nombre, ahí está. Ahí está, entonces me dice int no tiene ese método. ¿Qué es lo que tendría que hacerlo manualmente? Yo digo, si mi edad es igual a la edad de la otra persona, this edad a la otra punto edad, entonces mi respuesta es 0. Caso contrario,
Pregunta, si mi edad es menor a la edad de la otra persona, entonces mi respuesta es -1. Si no, significa que mi edad es mayor, ¿no? Bueno, si quieren le pueden poner esto, ¿no? 10. Listo. Y bien, entonces esto de acá habría sido hacer manualmente el compare to, ¿no? De decir, son iguales, pues entonces 0. A que yo soy menor, pues entonces yo tengo más prioridad, ¿no? Yo voy antes. A que yo soy mayor, entonces yo voy después. Eso tienen que interpretarlo. El -1 significa que yo tendría que ir antes. Un 1, un número positivo, representaría que yo voy después. Eso tienen que tenerlo bien claro. Listo, entonces si acá yo genero mi cola de prioridad de personas y le encolo una persona llamada José, le encolo una persona llamada Adrián, tendríamos que ver de que la primera es Adrián, ¿por qué? Por orden alfabético. La segunda es José, por orden alfabético. Pero ahora, ¿qué pasa si yo pongo otro Adrián, que me trabo, pero que esta vez este tenga 10 años, es decir, es menor? ¿Qué tendría que suceder? Tendría que ir al principio ese, ¿no? Porque es más joven. Entonces revisamos y como ven, el primer dato es Adrián, pero esta vez de 10 años. El segundo es Adrián, pero de 15 años. Y el tercero es José, ¿no? Ese no se ha movido. Y listo. Eso sería todo. Ahí nosotros hemos hecho nuestro propio compare to, siguiendo nuestra propia lógica, de decir, bueno, primero comparas el nombre. Si han sido iguales en nombre, pues entonces comparas la edad, ¿no? Ahora, hay otra implementación de la cola de prioridad, cola prioridad 2, en el que ¿cómo funciona? Funciona que recibe un dato acá cualquiera y recibe otro segundo parámetro que es el comparable, ¿no? Extends comparable. Entonces acá yo puedo meterle cualquier dato y acá yo le puedo decir de acuerdo a qué quiero que se ordene, ¿no? Por decir su edad o su nombre o no sé, cualquier otra cosa. Entonces ese también es una implementación interesante. Que hemos hecho es como que más general, ¿no? La cola de prioridad de Java funciona así. Bajo ciertas circunstancias puede funcionar, pero no sé, a mí no me gusta tanto. Si no, la podemos revisar o les hago un video hablando al respecto de esta. Funcionaría prácticamente igual, ¿no? Las aplicaciones serían un poquito más abiertas para pero igual es interesante de implementar. ¿Ya? Bien, no sé si tienen alguna duda hasta ahí. Pregunta, consulta, el código les dejo de fondo por si quieren leerlo. Voy a considerar también para los 5 minutos de espera ponerles musiquita o algo, porque como que muy silencioso se hace. ¿Qué dicen? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran que no hayan entendido? ¿Que quieran que vuelva a explicar? ¿Alguna parte del código que no hayan copiado? No sé. Ya les digo, el encolar es lo más interesante de esta estructura, ¿no? Porque nosotros tenemos que ir comparando. Bien, creo que no hay dudas, ¿no? Ya no tienen ninguna consulta. Entonces, estaríamos dejando la clase hasta ahí. El código se los voy a pasar, la clase también la van a tener resubida, la voy a mandar por el grupo de WhatsApp. Así que
Hasta ahí sería nuestra clase, jóvenes. Cuídense mucho. No salgan, por favor. Nos vemos la siguiente semana.